Podemos tomar asiento y buenos días nuevamente a todos. Y a quienes tienen la oportunidad de seguir la homilía en vivo en este momento a través del Facebook o la recibirán después. Y nuevamente feliz Día del Padre para aquellos que estamos aquí en Argentina. Dice Jesús que les explicaba a la gente con parábolas, pero a los suyos, a los más cercanos, en privado, les explicaba todo. Entonces, yo me fui con Jesús en privado, a ver si me explicaba qué era lo que hoy nos quiere decir a través de las lecturas que escuchamos. Vemos que Jesús es un hombre muy observador de la naturaleza. Según esta parábola, Jesús podría ser un excelente youtuber de jardinería. Haría unos buenos videos. En la primera lectura que escuchábamos de Ezequiel, Dios habla de que va a ser un desafío para ellos, que es plantar un árbol. Para nosotros no tiene mucho sentido, más que poner un árbol en la vereda. Para el pueblo de Israel, que vivía en el desierto, en zonas áridas, un árbol era algo fundamental para cobijarse en la sombra, para robarle algún fruto. Y era difícil para ellos que un árbol subsistiera con la intemperie, la sequía. Por lo tanto, era algo que cuidaban y que valoraban. Pero Dios comete un error en esta lectura. Y dice que toma un ciprés, un pino, y le corta la punta y la siembra en un alto monte. Y digo un error porque es a propósito el error. El pino no crece por gajo, el pino crece por semilla. Un malvón, uno le corta la rama a la planta y brota, pero hay plantas que no crecen por esqueje, se dice. No crece por trasplantar un gajo. Y esto es imposible. Y a Dios le encantan las cosas imposibles. Las posibles nos las deja a nosotros. Y es un poco la idea que el chico tiene de su papá. Hoy es el Día del Padre. Todos hemos pasado por esa etapa en la que papá lo puede todo. Papá es el más fuerte del mundo. Lo sabe todo, tiene respuestas para todo. Y en el imaginario del chico es así. Ojalá nosotros también tuviéramos esa fantasía de Dios que lo puede todo. Después los papás solos nos encargamos de decepcionar a nuestros hijos. No nos tienen que ayudar. Solo decepcionamos a nuestros hijos y ya no somos los ídolos. Todo lo contrario. Y a veces en las cosas de Dios nos pasa lo mismo, ese Dios que todo lo puede, y a veces nos decepciona. Nos decepciona por las falsas expectativas nuestras, porque no hace lo que le pedimos cuando en realidad nos enseña a pedir hacer lo que Él manda. Aunque nos suene un poquito autoritario, ¿no? Como ese papá, hoy le voy a pegar a los papás, a las mamás, el Día de la Madre. Cuando no tenemos autoridad decimos, ¿y por qué hay que hacer esto? Porque yo lo digo. No sabemos dar razones a veces. Pero vuelvo a la palabra de Dios. Pero como vemos, Jesús quiere hablar, Dios habla de las realidades espirituales a través, como digo siempre, de realidades humanas. Usa las plantas.
Y otra enseñanza de esta lectura, de la primera, voy a intentar ser breve porque me encanta hablar, como sabrán, porque en privado Jesús me dice tantas cosas. Ojalá ustedes también se tomaran su tiempo en casa, en privado, frente al Evangelio, y dejen que Jesús les explique en privado. Y es el hecho de, como papás, a veces no nos damos cuenta que nuestra tarea es la de sembrar un árbol. Los hijos son árboles, árboles de las cuales no conocemos el género. Nos plantamos un árbol y queremos plantar tal vez un limonero y resulta que la semilla era de un naranjo. Y a veces esperamos que nuestros hijos den limones cuando en realidad su cualidad es la de dar naranja. Y así otras frutas, un ciruelo. Nosotros como papás plantamos árboles que son nuestros hijos, pero no podemos determinar qué fruto tienen que dar. Eso nos enseña la primera lectura. Y por otro lado, nosotros también, los chicos, aquí hay chicos, a veces somos árboles que existimos en este mundo, pero como nos hicieron creer que teníamos que dar determinados frutos, vivimos frustrados porque no damos los frutos que esperaban, cuando en realidad debemos reconocer nuestra condición, que tal vez nos dijeron que éramos limoneros, cuando en realidad éramos naranjos. Y eso es lo que enseña la primera lectura. El Evangelio, Jesús les pregunta con qué podríamos comparar el reino de los cielos. Y habla de la semilla. Pero dice una cosa muy particular, y es que nosotros solo podemos sembrar un consejo, un valor, una forma de conducirse en la vida, pero no podemos obligar a que eso se haga. Solo podemos sembrar un valor, pero la semilla tiene vida por sí misma. Y más aún esto a favor de nosotros los papás. Al decir que la semilla tiene vida por sí misma, la semilla puede estar mucho tiempo, a pesar de que yo la sembré, mucho tiempo sin haber germinado, hasta que encuentre las condiciones propicias para comenzar su proceso. Y pueden pasar años. Y me voy a remitir a Jesús. Todos nosotros, conocemos a Jesús por sus 3 años de vida pública. A Jesús se lo comenzó a conocer cuando tenía 30 años. Y estuvo 30 años sembrado en el anonimato. Y nosotros conocemos los frutos de Jesús gracias a semillas que estuvieron 30 años en una vida escondida. Y conocemos los frutos. ¿Me explico o no me explico? Algunos dijeron así. No puedo interpretar si sí o más o menos. Y en la vida es así. Nosotros, a veces como papás, corremos el riesgo de... ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Hoy no sé si lo hacen los chicos. En la escuela con el germinador, el frasquito con el secante, arena y los porotitos. ¿Lo hacen hoy todavía eso? ¿No? Bueno, papás, hagan el ejercicio en casa. Y si no se acuerdan los papás, me explican me preguntan y yo se los cuento. Y era para mirar en el vidrio del frasco cómo salían las raíces y el tallo, porque uno no lo puede hacer cuando la semilla está sembrada en la tierra. Y a veces los papás corremos el riesgo de están tan apurados por el crecimiento y la madurez de nuestros hijos, que solo podríamos carpir la tierra alrededor para que se abone, se riegue. Pero a veces somos tan obsesivos que corremos el riesgo de desenterrarla y frenar ese proceso.
Y a veces somos posesivos, o el otro extremo. Somos tan desinteresados que la sembramos y la dejamos, y por ahí se secó, la agarró algún bicho. Es decir, somos sembradores, pero no manejamos el proceso de la semilla. Y hay semillas que crecen, por ejemplo el trigo, en una temporada, pero hay otras que llevan años, la de los árboles, llevan años para crecer. Y hay semillas que brotan enseguida, pero hay otras, ¿saben qué? Por ejemplo, el bambú. El bambú cuando se siembra tarda 6 meses en verle un tallo. 6 meses. Hay que aguantar 6 meses, ¿eh? ¿Por qué? Porque durante esos 6 meses trabajó sobre sus raíces para ir lo más profundo. Porque cuando comienza a brotar después de 6 meses, en 3 meses sube más de 5 metros. Pero no podría subir esos 5 metros si no tuviera raíces profundas. Miremos a nuestros hijos como papás. Y no sabemos que hemos traído semillas a este mundo, pero no sabemos qué tipo de árbol serán. Respetemos su proceso y sepamos que es Dios quien ha hecho toda esa dinámica en el corazón nuestro. Y bueno, feliz día, papás. Dios les conceda la perseverancia, la sorpresa. Perdona a los hijos por no saber papás, pero ya les va a tocar a ustedes cuando sean papás. Porque cuando los papás en algún momento criticamos a nuestros papás, ya tenemos un hijo que nos critica a nosotros. Y como dice la vida, uno aprende a ser papá, verdaderamente aprende a ser papá, o aprende a ser hijo, mejor aún, uno aprende a ser hijo cuando es papá, porque se acuerda de su papá. Y uno aprende a ser papá cuando es abuelo, porque ya no tiene la mochila de la responsabilidad y solo tiene la dicha de disfrutar que la responsabilidad la tenga otro. Amén.